Panamá nos acompaña en este primer bloque de conversación e entrevistas aquí en Radiografía. Buen día, señor embajador. Buen día, es un placer estar con ustedes aquí. Gracias por aceptar la invitación. Lo vimos ayer en el órgano legislativo en un acto de conmemoración a las víctimas del Holocausto. 80 años han pasado para que nos hable de esa actividad registrada en el órgano legislativo. Sí, para mí fue muy emocionado. Realizamos un evento en la Asamblea con todos los diputados y con diferentes visitantes especiales, incluido el cuerpo diplomático, y recordamos los 6 millones judíos y muchos otros millones que fueron asesinados en las manos de los nazis. 80 años desde la liberación de los rehenes secuestrados en el campo de Auschwitz-Birkenau, y quiero agradecer a la Asamblea, la honorable presidenta de la Asamblea y los panameños para recordar este día muy importante, no solamente para los judíos, por supuesto, para el mundo total. Sí, ya eso iba, señor embajador, la reflexión que nos queda después de tantos años, que nos invita a ser mejor personas, a que una historia tan terrible como esta no vuelva a ocurrir. Sí, hay muchas lecciones que debemos que aprender de este tiempo tan oscuro, y el respeto, porque este fue durante época moderna, cuando los valores del derechos humanos, del respetar los demás, fue parte de nuestras sociedades. Esto ocurrió en Europa. Entonces, nuestra primera lección es que necesitamos siempre ser atentos de los peligrosos, del odio, del antisemitismo, y de todas las maneras, tipos del odio que existen hoy en el mundo. Han pasado 80 años, pero ¿qué tanto se ha erradicado el antisemitismo en el mundo? Lamentablemente no cambió mucho en este tema, como se puede ver desde hace 7 de octubre de 2023, como aumentar el antisemitismo. Hoy la diferencia que hoy tenemos redes sociales, entonces el odio se puede difundirlo en una manera más grande, pero el fake news, el odio, el antisemitismo todavía se existe. Hay una gran diferencia, que hoy los judíos tienen su país, tenemos Israel con ejército muy fuerte que se puede defenderse, pero no podemos olvidar, no podemos permitirnos olvidar que el odio existe y necesitamos luchar contra todas las maneras del odio. Sí, embajador, quiero seguir con lo que usted hace referencia y énfasis en el tema del poder de las redes sociales. ¿Qué se puede ver en las redes sociales con el tema de difundir el odio y también cómo combatirlo? Porque si bien es cierto hay ese espacio, no significa que las redes sea solo para eso. Podemos combatirlo con empatía, con educación, con valores. Este es excelente punto. El poder de las redes sociales es muy grande. El problema es que hoy cada persona se puede escribir, cualquier que lo quiere escribir, cada fake news. Y el problema es que muchas las personas, especialmente los jóvenes, no se pueden defender o separar entre las noticias verdaderas y las noticias que son mentiras. Y cada noticia en las redes sociales para ellos está verdadero. Entonces es muy difícil luchar contra eso. Yo pienso que hoy en las escuelas necesitan enseñar los peligrosos de las redes sociales y cómo se puede separar entre las noticias verdaderas y ellos que son fake news. Ustedes tienen Félix, ustedes tienen una fuerte presencia también en las redes sociales. Sí, por ejemplo, aquí en la Embajada de Israel en Panamá, he visto también en otros lugares. Somos activos, es importante para nosotros, es importante para nosotros informar los panameños qué estamos haciendo. La embajada está muy activa en diferentes temas. Por supuesto, desde 7 de octubre de 2023, muchas de nuestras publicaciones estaban alrededor este evento, esta tragedia, pero también queremos compartir
nuestros activos en Panamá, nuestras ayudas, apoyos de las diferentes comunidades en diferentes rincones del país. Sí, somos activos. Es importante porque necesitamos esta conexión con los panameños y este es un herramienta excelente para hacerlo. Pero en el otro lado también se puede usar los redes sociales en una manera muy, muy mala y este es el problema que lo tenemos hoy. Usted habló de la educación en las escuelas, en los hogares, y yo recuerdo que cuando estaba en primaria, mis maestros me hablaron del Holocausto. Es más, leí el diario de Ana Frank, lo he leído más de 3 ocasiones, y ha existido esa cultura de respeto hacia la comunidad judía. Usted como embajador de Israel en Panamá, ¿siente un grado de antisemitismo en la comunidad panameña o si siente un respeto de los panameños hacia los judíos si nos comparamos con otros estados? Sí, gracias a Dios Panamá es una sociedad con mucha tolerancia y respeto de los demás. Por supuesto, también en Panamá, como la verdad, como en cualquier país, hay antisemitismo, hay odio de diferentes maneras. Pero este es muy, muy pequeño aquí en Panamá. Yo me siento como israelí, como judío, el respeto, el amor que tiene el pueblo de Panamá a los demás, a las diferentes comunidades, incluido la comunidad judía aquí en Panamá, que también es una comunidad muy, muy activa que contribuyó a la solidaridad al país en diferentes temas. Y yo quiero agradecer a los panameños para su apoyo y su solidaridad con Israel y con el pueblo judío en esta época. Señor embajador, aprovechemos la conversación esta mañana para hablar también de ese alto al fuego entre Israel y Hamás. ¿Qué conlleva esto? Estamos en el medio del deal, del acuerdo. Hasta este minuto liberamos 7 rehenes, todos son mujeres. Lamentablemente tuvimos también liberar prisioneros terroristas que estaban en las cárceles por realizar actos de terrorismo y necesitan entender, tuvimos que informar a las familias que sus seres queridos estaban asesinados por esos terroristas, que los terroristas serán liberados de los cárceles. Pero son las condiciones, ¿no? A las que este antes de un acuerdo. Cada uno civil. La mayoría de los rehenes israelíes en Gaza son civiles. Sí hay 5 mujeres, soldados, mujeres muy, muy jóvenes de 18, 19 años, entre los 33 rehenes que va a liberar en la primera fase. Pero la mayoría, niños, mujeres, ancianos. Y en el contra, los prisioneros terroristas que debemos liberar, son terroristas condenados por justicia. Y fue muy, muy difícil informar a las familias que los mataron, los asesinos va a liberar de las cárceles. Hoy los medios internacionales publican que Israel confirmó que 8 de los 26 rehenes que aún debe liberar a Hamás en la primera fase de acuerdos están muertos. Sí, sí. Hasta este minuto no recibimos ninguna información, pero parte del deal es que Hamás necesita decirnos o informarnos desde los 33, porque hay 90, pero en la primera fase son 33 rehenes. Entre los 33 nos informan ayer o anteayer que 8 son muertos y debemos que informar eso a las familias. Pero hasta este minuto los demás no tenemos ninguna información con los otros 60 rehenes, cómo está su condición, quiénes están vivos, quiénes están muertos. Y lamentablemente esperamos que en 8 muertos quizás hay también familias o hay también mujeres. Es muy, muy difícil para nosotros. Entiendo que el acuerdo, como usted lo ha mencionado, es de poco a poco, ¿no? Va por fase. ¿Qué va a suceder o cuál es el acuerdo cuando ya terminen de liberar los 90 rehenes que usted menciona? Sí, ok, hay 2 fases. En la primera fase son 33, pero hay después 64 más.
El segundo fase fue más complicado porque en esta fase necesitamos decidir o necesitamos acordar cómo será el fin, qué será en el fin, qué será con Hamas. Nosotros no podemos permitir que Hamas continúe a gobernar Gaza. Queremos trabajar con diferentes países árabes en la región, con Estados Unidos, con Europa, con las organizaciones internacionales, para llegar al fin de la situación con diferentes gobernadores. No podemos permitir que la vecina o que al lado de Israel será un gobernador que está comprometido a destruir el Estado de Israel. Ese será muy, muy complicado. Hay muchas cosas que necesitamos hablar con el otro lado. Y todavía estamos en el medio del diálogo sobre eso, y por eso será muy, muy complicado la situación. Y después de esta segunda fase, ¿cómo hará Israel para mantener esta tregua vigente? ¿Ya han pensado hacia el futuro? Sí, primero queremos una vecina, una entidad que está comprometido el paz y no la guerra. Que está comprometido la tranquilidad y la coexistencia con Israel. Y la primera fase es decidir quién será el nuevo gobierno, pero después necesitamos hablar con los diferentes socios en el mundo cómo podemos averiguar la seguridad de Israel. Desde después del 7 de octubre, no podemos regresar el 6 de octubre. No podemos regresarlo y ahora es muy importante para Israel averiguar la seguridad de sus ciudadanos. Embajador, así como ustedes han recibido apoyo, también han recibido la condena por la respuesta que han dado ante estos ataques. ¿Se buscará conversar con quienes no lo han apoyado ustedes? ¿Quién? Durante este tiempo, donde han condenado organismos internacionales esa respuesta y lo que se vive, por ejemplo, en la Franja de Gaza específicamente. Sí, durante estos 15 meses enfrentamos muchas... Se puede ver quién son nuestros amigos y quién tenemos problemas con ellos. Israel fue atacado por organización terrorista en una manera que no se puede ver en nuestra historia. Y ahora, por ejemplo, la ONU las resoluciones de la ONU, la Consejo de Seguridad, para nosotros no fue suficiente, no condenó jamás una vez, no condenó jamás, condenó el ataque, pero sin nombrar jamás. Y ahora esperamos el apoyo de los países moderados en el Medio Oriente, de los Estados Unidos, la administración de Trump, de nuestros aliados en el mundo, incluido Panamá, para llegar juntos al fin de la guerra y para llegar a un acuerdo o un cese de fuego permanente, pero hay muchas condiciones que queremos ver, que averiguar o que la seguridad de Israel. Sí, ya que usted habla de la seguridad de Israel, el 7 de octubre del año 2023 se registró la peor masacre en el Estado de Israel, con más de 1.200 muertos. Hubo una vulnerabilidad en la seguridad de la frontera de Israel porque de Hamas ingresaron para atacar a los civiles. Sí, ¿Qué se está haciendo para terroristas. evitar una segunda masacre? ¿Qué está haciendo Israel para evitar una segunda masacre, ya viendo como un punto de que la frontera fue vulnerada por los militantes del grupo Hamas? Sí, excelente pregunta. Y la verdad, la situación cambió mucho, estratégicamente cambió mucho desde el 7 de octubre. Mira qué pasó, Hezbollah no está la misma organización que estaba hace 6 meses. Hamas también
El daño que ocurrió a Hamas es muy, muy grande. Mira cómo pasó un aliado de Hezbollah, de Hamas de Irán, el régimen de Siria. En Siria cayó el régimen de Assad en Siria. Cambió muchas cosas, pero también para Israel aprendimos lecciones a defenderse nuestra frontera y nuestros ciudadanos. No podemos permitir la llegada de los Hamas, de las personas a las fronteras con Israel. Necesitamos defendernos antes que llegan la frontera. Hay muchas cosas que necesitamos aprender. Todavía estamos en el medio de la lucha porque tenemos 90 rehenes todavía en Gaza, pero este será parte de las conclusiones después de la guerra. Necesitamos aprender muchas lecciones. Embajador, de repente en la cultura latinoamericana, si bien es cierto, se puede ser empático y tratar de entender el conflicto. Nadie mejor que ustedes para entender lo que están pasando. Sin embargo, sí hemos escuchado, por ejemplo, quienes dicen que la guerra no se puede combatir con guerra, es con paz. ¿Qué se le puede decir a quienes hacen estos señalamientos? Desde el desconocimiento y desde no tener ese escenario. Repito, nadie mejor que ustedes para entender lo que están pasando. Sí, primero, el paz es el interés de todos, de nosotros. Este es nuestro interés, paz, la tranquilidad. Por supuesto, esta es la mejor manera. El problema es que nuestros vecinos, muchos de ellos son extremistas, yihadistas, que están comprometidos a destruir el Estado de Israel. Jamás en su charter se dijo que Israel no se puede existir. Hezbollah no quiere que Israel va a existir. Irán en su ideología extremista chiita. Se ve a Israel como algo muy, muy malo en el Medio Oriente. No tenemos la derecha de existir. Por eso es muy, muy difícil luchar con paz. Primero necesitamos ser muy, muy fuertes, necesitamos ejército fuerte. Gracias al ejército que tenemos en Israel ahora, que es más fuerte en el Medio Oriente, podemos lograr muchos objetivos durante esta guerra y podemos defender nuestro país. Pero en el fin queremos paz. Este es nuestro interés sobre todo. El objetivo del Estado de Israel en esta guerra era acabar con el grupo Hamas, pero desde que iniciaron los hechos, miles de civiles han muerto en Gaza. Ustedes han contabilizado, tienen un aproximado de cuántos civiles han muerto y cuántos militantes del grupo Hamas han muerto y se ha disminuido la cantidad de militantes en Hamas. Sí, primero necesitamos decir, también los civiles, que es una tragedia grande, mueron, todo es el culpa de Hamas. Hamas inició esta guerra, Hamas escondió entre los civiles en las escuelas, mezquitas, en edificios residenciales. Esa es la culpa de Hamas. Nosotros pensamos que en los números que defendió Hamas, que de Hamas es 45,000 personas, no estamos seguros que esto es verdad. Y jamás, nosotros sabemos desde la historia que jamás siempre hay muchos mentiros en los números, pero nosotros pensamos que lo menos 20,000 terroristas de Hamas son parte de los muertos. Hamas fue como 50,000 en el inicio de la guerra, 50,000 terroristas, y pensamos que alrededor 20,000 de los muertos son de Hamas. ¿Qué tanto influyó la llegada de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos a este alto el fuego? ¿Hubo una influencia del presidente de los Estados Unidos? Sí, claro que sí. Quiero agradecer también a la administración de Biden, pero por supuesto Trump con sus anunciados y manera muy fuerte como presidente, apoyo la llegada de este acuerdo que estamos realizamos hoy.
Quiero regresar a lo que mencionaba Félix, porque los reportes que recibimos de cables internacionales de la cantidad de civiles muertos en la Franja de Gaza, por ejemplo, hablan de algo terrible como lo es la inanición, morir de hambre, la inanición, morir de hambre, el tema de los ataques a hospitales, personas vulnerables que llevan la peor parte en medio de esta disputa. Toda esta época de la guerra permitimos la entrada de ayuda humanitaria, siempre, cada día. En el marco de este acuerdo, cada día entran más de 600 camiones con comida, con necesidades, medicinos en la Franja de Gaza. La verdad, la ayuda humanitaria que entrada a Hamas es suficiente para el pueblo. El problema es que Hamas está en control de esta ayuda humanitaria y primero está llevando la mayoría para sus terroristas, para la organización de Hamas, y después está vendiendo mucho de la ayuda humanitaria para los Gaza. La situación en Gaza es muy difícil, pero el culpa, como le dije, la culpa es de Hamas en todas las maneras, en todos los aspectos. Y también en la situación de ayuda humanitaria, hay suficiente ayuda humanitaria que está entrada a Gaza y hoy cada día, parte del acuerdo, es más de 600 camiones de ayuda humanitaria está entrada en el Franja de Gaza. El deseo del presidente Donald Trump, y así lo ha afirmado, es que se trasladen a palestinos de Gaza a otras áreas más seguras. En las áreas que ha mencionado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es llevar a los palestinos de Gaza a lugares seguros como Egipto o Jordania. Para Israel, ¿esto es bueno o esto es malo? Mira, es una situación muy complicada. Necesitamos reconstruir también. Nosotros queremos reconstruir Gaza sin Hamas. Si queremos reconstruirlo permanente, no podemos permitir que Hamas se vaya. Pero necesitamos los acuerdos de los otros países. Pero quiero decir que para Trump, él quiere, su deseo es ayuda a los palestinos, ayuda a Gaza, ayuda a los todos aliados, los todas partes, que regresar el camino de paz. Y esta idea, yo pienso que hay mucho en esta idea que necesitamos pensarlo. Por supuesto, necesitamos escuchar qué tienen que decir los líderes de Egipto o de Jordania, ¿no? Pero esta es una idea que sí está, una idea seria, y el presidente Trump, su objetivo en el fin es ayudar también los palestinos, como los israelíes, pero los palestinos, a regresar los días normales. Y estamos a ver cómo lo haremos. Y lo que desean muchos estados es que exista paz, que la paz reine entre ambos movimientos, entre ambos estados, y que se respeten como vecinos, porque una guerra afecta no solo a dos estados o a dos grupos, afecta al mundo entero. Se nos acabó el tiempo, señor embajador. Agradecemos. Pero no quiero decir en esta manera, porque el paz es el más importante de todos. Sí. Pero espero que también nuestros vecinos, los palestinos, entiendan que necesitan reconocer el derecho de existir de Israel y su interés a vivir en coexistencia con Israel, al lado de Israel. Bueno, muchas gracias. Gracias, señor embajador Itai Bardov, embajador de Israel en Panamá, por su participación en Radiografía. Son las 7:58 minutos. Hacemos una pausa y regresamos en segundos.